Dios bendiga a los hermanos en este día, el día del Señor Jesucristo. En este momento vamos a dar inicio al compartir de la palabra de Dios y agradecemos a todos los hermanos, amigos que nos escuchan por la emisora Luz Radio 98.1 y nos siguen por Facebook Live en Iglesia Presbiteriana Maranata. Que la gracia de Dios, la misericordia de Dios y su bendición los acompañe. Les invito en este día a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 29, del versículo 1 hasta el versículo 5. Gloria al Señor. Mientras usted abre la Biblia, abra su mente y su corazón para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo en Job, capítulo 29, que lleva por título Job recuerda su felicidad anterior. Gloria al Señor. Si ya usted encontró la palabra, le invito a que abra su mente y su corazón, que esté dispuesto a recibir en este día la palabra que Dios ha preparado para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la guía del Espíritu Santo, así. Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Damos la gloria, la honra al Señor por esta palabra que traemos hoy de parte del Señor. En este día quiero compartirte este mensaje, el cual he titulado por el Espíritu: Dios prepara un mañana mejor que tu ayer. Dios prepara un mañana mejor que tu ayer. Y la historia de Job nos permite conocer y entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que vivimos está sujeto a la soberanía de Dios. Y que Él puede hacer en su voluntad permisiva, como permitió en la vida de Job, que enfrentemos temporadas de crisis, momentos de dolor, escasez y adversidad, momentos de tristeza y enfermedad, para llevarnos a su perfecta voluntad. Pero también nos enseña el libro de Job, por medio de esta lectura, que Dios usa las crisis y las adversidades para revelar en nosotros aquellas cosas que tenemos que cambiar, que todavía están en nuestro corazón y no nos dejan ver la victoria de Dios en nuestra vida. El libro de Job nos narra cómo el ser humano no está exento y está expuesto a experimentar cambios inesperados, situaciones repentinas, difíciles, que aunque él crea que lo merezca o no lo merezca, todo lo que acontece es parte del plan de Dios, es parte del propósito de Dios y está sumergido en la voluntad del Señor. Y a pesar que pasemos pruebas, vivamos dificultades, tengamos tantas cosas que nos acontezcan y nos aflijan, Dios siempre tendrá el control de todo para mostrar su gloria en nuestras vidas. Nosotros como pueblo de Dios debemos tener en claro que todo lo que acontece en nuestra vida, sea bueno o sea malo, es un instrumento o son los instrumentos que Dios utiliza para perfeccionarnos, para corregirnos, para moldearnos conforme a su carácter y a su voluntad, para sacar lo mejor de nosotros y que aún en tiempos de crisis, en tiempos de dolor, en tiempos de adversidad, en tiempos de escasez y de enfermedad, en tiempos donde las personas pierden la esperanza, en aquellos tiempos donde nadie ve una solución, donde nadie ve algo bueno para ellos, Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Alabado sea Señor. Y también nos muestra esta palabra en la historia de la calamidad que vive Job, que Dios no necesita que todo esté bien. Dios no necesita que el mundo esté en orden, que el universo esté en orden, que la situación económica de tu familia o tuya esté bien, que el sistema no colapse, que haya un caos. No, para que vea su victoria y su gloria, Dios no necesita nada
de todas estas cosas, solamente que esperemos en Él y confiemos en Él y veremos su respuesta en nuestras vidas. Dios no se mueve conforme a lo que nosotros nos movemos. La palabra dice en el libro de Génesis capítulo 1 que al principio la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo que me quiere decir que a pesar de que el mundo esté en caos, a pesar que hayan guerras, hayan atribulaciones, hayan dificultades, hayan adversidades, hayan pruebas a nuestro alrededor, Dios se seguirá moviendo. Dios no se detendrá. Dios cumplirá su propósito y su plan en nuestras vidas porque Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya. Hoy, más que nunca, tenemos que tener en claro que Dios es experto de sacar lo precioso de lo vil. En medio de las dificultades y las pruebas, Él es apto y es capaz de sacar lo precioso de lo vil, hacer de nuestra vida un oasis en medio del desierto, hacer que nuestra vida sea nueva, se restaure, se renueve, a pesar de que te den por muerto. Él puede darte un mejor mañana que tu ayer, porque Él es Dios, porque Él es soberano, pero sobre todas las cosas y principalmente porque el cielo nunca entra en crisis. Alabado sea el Señor. Y después de compartirte esta inducción de la palabra, quiero invitarte en este día a meditar en algunos principios bíblicos que tenemos que tener en claro en nuestras vidas para saber cómo llegar a ese mañana que Dios está preparando para nosotros. Y lo primero que quiero compartir en este momento está en el versículo 1, capítulo 29, versículo 1, en la parte A del versículo. Y dice la palabra, y Job volvió a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mí su cabeza, su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda y cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí? Lo primero que tenemos que tener en claro es que tenemos que cambiar nuestro discurso. Cambia tu discurso. Hoy podemos ver cuál es el discurso de las personas en medio de esta calamidad. Hoy podemos escuchar las voces de queja, las voces de dolor, las voces de tristeza, de melancolía, de pérdida, al igual que estaba pasando en la vida de Job. Job, después de haber alabado a Dios y glorificar a Dios porque sus hijos quizás hacían el pecado, Job estaba lanzando un discurso distinto. Cuando comenzó la adversidad, cuando comenzó la calamidad, dice la palabra que lo primero que hizo Job fue que cambió el discurso diciendo, maldito el día en que nací. Cambia tu discurso. Job comenzó a tener un discurso producto de la crisis, producto de la adversidad. Una de las razones por las cuales no entendemos y vemos lo que Dios está preparando en medio de la adversidad, en medio del dolor y de la crisis, es porque mantenemos hablando más de lo que no fue, de lo que no es, de lo que no pudo ser, pero no hablamos de lo que Dios puede hacer. Y es una de las razones por las cuales fallamos y nos envolvemos en ese sentimiento de melancolía, de pérdida, y nuestro discurso cada vez se hace peor. Proverbios 6:12 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Aunque todo sea verdad, aunque no estés en tu mejor momento, o veas todo en tu contra y no a tu favor, ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con lo que estás expresando. Job, cuando vio la calamidad, empezó a hablar todo aquello negativo, empezó a sentirse menos, a sentirse rechazado, a sentirse olvidado, a sentir que el fracaso era más grande que lo que había vivido en Dios antes. Comenzó a sentir dolor, melancolía, comenzó a opacarse. Ten cuidado de lo que hablas. Tus palabras definen lo que hay en tu corazón. Por lo cual tenemos que tener cuidado con lo que hablamos cuando viene a nosotros la prueba, cuando viene a nosotros la adversidad, cuando enfrentamos momentos de crisis, momentos de dolor, momentos de escasez, momentos de sufrimiento. Ten cuidado con tus palabras.
Amén. Cambia tus palabras. Deja de quejarte, deja de criticar, deja de victimizarte, deja de sentirte con miedo, deja de pensar en el dolor. Ora, medita en la palabra, alaba a Dios, cambia tu lenguaje por un lenguaje del reino. Cambia tu lenguaje. Una de las razones por las que vemos hoy en día que cada vez más los padecimientos se crecen es porque las personas viven confesando, hablando y declarando más de lo mal que se sienten en este momento de pandemia, de crisis, de adversidad. Tenemos que cambiar nuestro discurso. Job venía desde unos capítulos anteriores hablando en un discurso de derrota. Vivía quejándose, vivía adolorido, vivía menoscabado. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestro discurso en estos momentos. En los tiempos de crisis es cuando tenemos que cambiar nuestro lenguaje, amén, por un lenguaje del reino. Tenemos que hablar palabras de fe, tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios, tenemos que hablar conforme a las promesas de Dios. Cambiamos nuestro vocabulario, debemos cambiar esas palabras necias, esas palabras negativas y vacías, hablar un lenguaje de fe. Job comenzó a hablar de lo que estaba padeciendo, del dolor, de su escarnio, de esta prueba tan difícil, y cada vez entre más hablaba se iba hundiendo y sumergiendo más en la derrota. Por eso veía lejos que Dios pudiera hacer algo a favor de él. Cuando tenemos un lenguaje que no es un lenguaje conforme a la palabra de Dios y las promesas de Dios, nuestra vida irá en derrota, nuestra vida irá en fracaso, nuestra vida va retrocediendo. Tú mismo con tus palabras creas tus ataduras, tus vacíos, aumentas tu soledad, le das vida a tu temor, alimentas tus miedos. Cambia tu discurso por un lenguaje de fe conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Y verás cómo todo cambia. El discurso de Job era el mismo. Desde los primeros momentos de la prueba empezó a bajar la fe a medida que hablaba un discurso de derrota. Alabados a Dios. Hay muchos que desde que empezó este virus, esta crisis, no hablan de otra cosa. Por tal razón, su presente cada vez es peor. Y cada vez es peor que su ayer. Porque no creen que Dios tiene un mejor mañana. Y por eso tenemos que examinar nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Cambia tu discurso de tristeza por alabanzas que salten al Dios del cielo. Cambia tu discurso de miseria, de fracaso, por palabras de gozo y de victoria. Cambia tu discurso de enfermedad y derrota y grita al cielo las promesas de Dios. Lo mejor que puede salir de nuestros labios en tiempos de crisis, en tiempos de dolor y enfermedad, en tiempos de prueba, es anunciar el evangelio y exaltar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Dios quiere que aprendas a hablar conforme a la palabra de Él, no conforme a las circunstancias. No conforme a lo que tú sabes, o a lo que te rodea, o a lo que ven tus ojos. Cuando comiences a hablar conforme a la palabra de Dios y a las promesas de Dios, empezarás a reconocer y a entender en medio de la prueba y la adversidad que Dios está preparando un mejor mañana para ti. Job estaba hablando del ayer, estaba hablando de lo que ya había pasado, por lo cual su presente estaba oscuro. Cuando nuestra vida se enfrasca, se ancla en el pasado, nuestro presente no será el mejor. Hay personas hoy en día que siguen repitiendo ese discurso que vemos en la televisión cada hora, en la radio, en la calle, donde vamos, donde andamos, donde estemos. Escuchamos un discurso hoy en día de derrota, un discurso de dolor, de miseria, de tristeza, porque eso es lo que hace la obra del diablo, quiere dañar el plan de Dios en nuestra vida. Personas que andan con miedo, no duermen tranquilas, no quieren levantarse, andan con terror, andan con pánico, no tienen tranquilidad, no tienen paz. Todo lo que hablan es caos, todo lo que hablan es sufrimiento. ¿Por qué? Porque no leen la palabra de Dios, porque no conocen las promesas de Dios, porque no oran, porque no alaban a Dios. Por eso no hay palabras de fe en ellos. No hay esperanza, no hay gozo. Porque su discurso está por fuera de las promesas de Dios. Y cuando tu discurso está por fuera de las promesas de Dios, no hay un lenguaje del reino en tu vida. Cuando usted dice, esta prueba es tremenda, pero mi Dios es todopoderoso.
Esta enfermedad se pasea y se mueve, pero mi Dios caminará sobre ella. Este virus no parece acabar, pero mi Dios es eterno y también sus promesas. Cuando hay un lenguaje del reino, cuando nuestro discurso es un discurso de fe, es un discurso de esperanza, es un discurso lleno de la palabra y la promesa de Dios. Aunque haya mucho dolor, aunque haya mucha tristeza, pero Dios traerá gozo, porque en nosotros hay un lenguaje del reino de Dios. Por eso te invito a cambiar tu discurso. Job comenzó con un discurso de derrota. Nosotros no podemos tener en nuestro parecer, en nuestra vida, un lenguaje de derrota, sino un lenguaje de victoria, porque eso fue lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. En segundo lugar, acepta los procesos de Dios. El versículo 2, la parte A de Job 29 dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Acepta los procesos de Dios. Job decía que quería que todo volviera a ser como antes, pero no quería estar en el proceso de Dios. Y una de las razones por las cuales nuestra vida no avanza, nuestra vida se detiene, nuestra vida no crece, nuestra vida no es la vida que Dios demanda, es porque nosotros nos cuesta aceptar los procesos de Dios. Él quería ver la victoria, pero no quería estar en el proceso. Y hoy vemos a la humanidad en esa misma situación ante este proceso que Dios ha traído al mundo a través de este virus. Y escuchamos gente diciendo como Job: ojalá todo vuelva a la normalidad. Cuánto extraño las cosas del ayer. Queremos salir de las crisis, pero sin experimentar los procesos de Dios. Sin saber que de tu crisis a tu victoria hay un solo paso, y eso se llama proceso. Cuando Job entró en el proceso, no sabía qué hacer. Por eso estaba sintiendo que el proceso era interminable. La palabra proceso viene del latín processus, que significa acción de ir hacia adelante, avance, empuje, marchar, y también significa progreso. Gloria al Señor. Mira, Dios no quiere verte estancado siempre en lo mismo, envejeciendo en el pecado, envejeciendo en la vida de mentira, en esa vida de odio, de quejas, de rencor, de enfermedad, en esa vida de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, porque eso es lo que produce en nosotros el pecado. Los procesos de Dios no vienen para detenernos. Los procesos de Dios no vienen para intimidarnos, vienen para impulsarnos, vienen para empujarnos, vienen para sacarnos adelante, vienen para que nosotros crezcamos, para que nos multipliquemos, para que podamos expandirnos, pero también para que nos desarrollemos. Los procesos de Dios vienen para que progresemos. Alabado sea Jesús. Tenemos que tener en claro que el proceso es parte del propósito de Dios. Y cuando Job entra en este proceso, hay una lucha dentro de su ser. Hay una lucha dentro de su alma. Pero el proceso de Dios viene para sacarnos de ese hueco que nos detiene, que no nos permite lograr aquello para lo que Dios nos ha llamado a Él, para lo que nos trajo al mundo. El proceso nos ayuda a avanzar, nos ayuda a desarrollarnos más, nos hace imparables, nos permite llegar al nivel que Dios quiere que lleguemos. El proceso de Dios viene para sacarnos de donde estamos y llevarnos al nivel que Dios quiere que estemos. El proceso de Dios viene para mostrarnos que hay cosas mayores que las que vimos antes, que las que vivimos ayer, que las que estamos presenciando hoy y que veremos por Dios y por fe en el mañana, porque Dios tiene un mejor mañana. Bendito sea Cristo Jesús. Cuando vemos la historia del apóstol Pablo, nos muestra que Pablo fue un hombre de procesos. Su primer proceso fue que tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le oscureció el panorama. Dejó de ver lo que él veía para ver lo que Dios quería que viera. Dejó de hacer lo que él creía que estaba haciendo bien para empezar a hacer la voluntad de Dios.
El apóstol Pablo lo tenía en claro. En Filipenses capítulo 3, versículo 13. Él mismo lo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. No, sino que prosigo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Eso se llama proceso. En pocas palabras, Pablo vivía de proceso en proceso, porque Pablo había entendido que el proceso produce acceso y el acceso genera acceso. Cuando Pablo vivió ese proceso, tuvo acceso a la gloria de Dios, tuvo acceso al poder de Dios, tuvo acceso a las promesas de Dios y tuvo acceso al reino de Dios. Eso le produjo una vida de exceso, porque Pablo donde iba veía la gloria de Dios en gran manera, veía el poder de Dios moverse con él, veía las sanidades, veía los milagros, veía la provisión de Dios, veía la gloria de Dios cada día en su vida, porque eso es lo que produce el proceso de Dios en nuestra vida. Y solo un creyente, un cristiano procesado puede alcanzar aquello para lo que Dios lo ha alcanzado, como lo decía el apóstol Pablo. Hoy Dios quiere que disfrutemos este proceso de Dios. Hoy Dios quiere que entremos en este momento de transición, porque cada proceso es una transición entre nuestro mañana y nuestro ayer, entre nuestro ayer y nuestro mañana, entre lo que éramos antes, en lo que somos hoy y en lo que Dios quiere que seamos más adelante para la gloria de Él. Aleluya. Por lo cual, no te desanimes. Si estás en el proceso de Dios, gózate, glorifícate, porque eso te llevará a cosas mayores. Y hoy te digo de parte de Dios, por el Espíritu Santo, que es mejor estar en el proceso que fuera de Él. Porque estar en el proceso nos dice que estamos en las manos de Dios, estamos en las manos del alfarero, estamos en el taller del maestro y Él está haciendo conforme a su voluntad. Él está haciendo conforme a su propósito. Él está mejorando aquello que tú veías bien, como decía Pablo. Él deja todo en un ayer para alcanzar lo que viene mañana. O como estaba pensando Job, que el ayer era mejor que el mañana. No, en las manos de Dios las cosas todas nos ayudan para bien. Aleluya. La gloria sea el que vive por los siglos de los siglos. En tercer lugar, en este día quiero compartirte este tercer principio, y es que Él es Dios de cerca y de lejos también. Él es Dios de cerca y de lejos también. Dice el versículo 2, la parte B del versículo 2. Como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, dice el versículo 3, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, dice el versículo 4, y el versículo 5, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente. Gloria al Señor. Job comenzó a sentir soledad. Job comenzó a sentir que Dios estaba lejano. La adversidad no es motivo para sentir que estamos solos. La prueba, la lucha, la enfermedad no es para pensar o creer que Dios ha dejado de ser Dios. No. Cuando sentimos que estamos solos es porque nunca hemos aprendido a identificar la presencia de Dios. Jeremías 23:23 lo dice. ¿Soy yo solamente Dios de cerca y no de lejos? No. Dios está aquí. Dios está allá también donde tú me estás viendo. Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Nosotros somos lo que nos cuesta identificar la presencia de Dios. Dios está en el problema, Dios está en la bendición. Dios está en la lucha, Dios está en la victoria. Dios está en el desierto, pero Dios también está en la bonanza. Dios está en todo momento y en todo lugar porque Él es el Todopoderoso. El problema es que cuando Dios se acerca a nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y cuando Él se aleja, entonces queremos acercarnos. ¿Cuántas personas hoy, en medio de esta crisis, lo que estamos viviendo, no quisieran ahora estar en una iglesia? Te aseguro que si en este momento de pandemia y de crisis las puertas de la iglesia estuvieran abiertas, la gente no cabría en la iglesia. Porque las personas necesitan sentir estas cosas, vivir la prueba. Y Dios sabe eso, que es la única forma que nos acerquemos a Él. Cuando vemos la adversidad, cuando vemos la enfermedad, cuando vemos la prueba, cuando vemos que no podemos, que no nos sentimos bien, es cuando queremos acercarnos a Dios.
Pero cuando llega la prueba sentimos todo lo contrario. Sentimos que Dios se ha ido, que no está, que nos ha abandonado. Y no es así. Alabado sea el Señor. Que estemos en tristeza, en dolor, en prueba, en enfermedad, que estemos viviendo este tiempo difícil, que esta temporada no sea adversa, no quiere decir que Dios ha dejado de ser Dios. No. Hoy más que nunca, Dios está cerca. Dios está a una oración de ti. Dios está a una página de tu Biblia. Dios está a una expresión de alabanza que salga de tus labios con las manos levantadas. Dios estará allí. Porque Él lo prometió. He aquí, estaré con vosotros todos los días. Él no dice hasta el momento del virus y después del virus. No, Él dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Dios quiere que entendamos eso. Que somos nosotros los que nos hemos acondicionado a alejar a Dios de nosotros cuando nos conviene y acercarlo cuando lo necesitamos. Y podemos verlo conforme a la vida de Job. Job, aunque hacía cosas para Dios, por sus hijos, y expresaba en los primeros capítulos, porque quizás mis hijos hayan pecado, porque quizás mis hijos hayan hecho algo malo, él hacía las cosas para Dios, no por Dios, sino por sus hijos. Y ese es uno de los problemas por los cuales nosotros en muchas ocasiones sentimos que Dios nos ha abandonado. Porque hacemos las cosas por nosotros mismos, por lo que nos rodea o por lo que estamos viviendo en el momento, pero no porque queremos verdaderamente agradar a Dios y glorificar a Dios. Necesitamos ver a Dios en todo momento y a toda hora en nuestras vidas. Y al igual que Job, hoy en día la gente está sintiendo a Dios de lejos. ¿Por qué? Porque nunca han estado cerca de Él. Cuando pasamos tiempo con Dios, Dios pasa tiempo con nosotros. Cuando oramos, cuando adoramos, cuando nos congregamos, cuando leemos su palabra, cuando escudriñamos su palabra, estamos para Dios, por lo cual Dios estará para nosotros. El problema no es de Dios, es de nosotros. El problema no es si está Dios o no está. El problema es de relación con Dios. El problema no es si lo sentimos o no lo sentimos. Es que no estamos en conexión. Ese es el problema. El problema no es si está cerca o está lejos. El problema es que no tenemos tiempo para nuestra vida espiritual. El problema es tener una relación sin intención. Porque una relación con Dios sin intención es contradicción. Ese es el problema. Hemos alejado a Dios con nuestro desinterés. Hemos apartado a Dios porque llevamos una vida desenfrenada, pensando solamente en lo material, pensando en lo que nos complace, pensando en los placeres de la vida, pensando en aquello que hace falta en nuestra casa, aquello que necesitan mis hijos, aquello que me puede llevar a un estatus social que me dé relevancia en la sociedad y en la comunidad. No. Hemos alejado a Dios. Porque puedes creer en Dios sin tener una relación con Dios. Pero lo que creemos en Dios, los que sabemos que Dios es Dios, en la prueba, en la dificultad, en la bendición, en la lucha, en la enfermedad, porque sabemos que Dios es el mismo de ayer, es el Dios de hoy, es el Dios de mañana. Él es el Dios de hoy, el Dios de ayer, el Dios de mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el todopoderoso. Aleluya. Él es Dios. Y hoy en día las personas están cavilando en ese pensamiento. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Si hubiera una aplicación para estar con Dios, mucha gente la descargaría. Pero esto no es cuestión de lo que nosotros necesitamos, es cuestión de relación con Dios. Job tenía una relación por interés, por salvaguardar la vida de sus hijos, por salvaguardar lo que él tenía, lo que le rodeaba, por tener aquello que siempre había tenido alrededor de él. Y lo expresa en esta lectura, cuando mis hijos estaban alrededor de mí. Dios no es solamente Dios
de cerca, Él es Dios de lejos también. Y en estos momentos es cuando más Dios está siendo Dios. En estos momentos que Dios ha permitido que sintamos la necesidad de estar en su presencia, está mostrando que Él es Dios y no hay otro Dios al que podamos recurrir en momentos de crisis. En estos tiempos, Dios, por medio de su silencio, nos está haciendo que anhelar estar con Él. En medio de esta crisis, esta pandemia, mucha gente está conociendo a Dios. En medio de la enfermedad, muchas personas están sintiendo la presencia de Dios. En medio de la escasez, de la falta de empleo, como a algunos les ha sucedido, en medio de la falta de provisión, muchos están viendo cómo Dios sustenta, cómo Dios provee, cómo Dios mantiene, cómo Dios sostiene, porque todo lo que está llegando a nuestra vida en este tiempo de crisis viene de la pura gracia y la misericordia de Dios. Es maravilloso que entendamos esto. Y Job lo estaba viviendo. Job estaba en ese momento de dificultad, de adversidad, donde él creía que estaba lejos y no sabía, como te decía ahorita, que el proceso significa accionar hacia adelante, que el proceso lo estaba empujando a estar más cerca con Dios. El proceso lo estaba llevando a una mejor intimidad con Dios. El proceso lo estaba acercando a la presencia del Dios vivo. Bendito sea Jesús. Para continuar con este mensaje de hoy, leamos el versículo 4 de Job 29. Y es algo que me impacta y vemos hoy en día en medio de lo que está viviendo la humanidad. Dice así el versículo 4. Como fui en los días de mi juventud. Como fui en los días de mi juventud. Amén. Lo cuarto que quiero compartirte en este día, que es en sus fuerzas, no en las tuyas. Alabado sea Jesús. Es en sus fuerzas, no en las tuyas. Job estaba diciendo en este texto, como en los días de mi juventud. En pocas palabras estaba Job expresando y diciendo que lo que le estaba padeciendo, que lo que estaba sucediendo y le estaba afectando y le había causado esas pérdidas, ese dolor, esa calamidad, era porque ya no tenía la misma fuerza de antes. Era porque ahora se había envejecido. Era porque ya no tenía el vigor del hombre juvenil. Job pensaba que todo lo había perdido porque ya no tenía las mismas capacidades, ya no tenía las mismas habilidades, ya no tenía la misma entereza humana que tenía desde la juventud. Al igual que Job, el hombre de hoy, la humanidad, la sociedad que está viviendo este problema, que está viviendo hoy esta crisis, suele pensar que su bienestar físico, su bienestar social, su bienestar emocional y económico dependen de sus fuerzas, mas no de la voluntad de Dios. Que todo depende de sus capacidades o de su energía o de la vitalidad que hay en su cuerpo. A tal punto que así como Job, la gente piensa que este tiempo de crisis, este tiempo de problemas o las adversidades que enfrenta es porque ha perdido la mejor parte de su vida, la juventud, la adolescencia, o porque ha perdido las fuerzas del hoy. No. No podemos creer que Dios depende de nuestra vida para ser Dios. No podemos pretender o pensar que Dios depende de nuestra fuerza para Él cumplir su propósito en nosotros. No podemos creer que Dios necesita de la energía o la vitalidad nuestra para pensar que tiene que bendecirnos. No es así. Tal como narra Job, había perdido su situación económica, había perdido su familia, había perdido su posición social, como narra en este capítulo 29 más adelante, que la gente lo escuchaba, los jóvenes pedían su consejo, él corregía, se sentaba con autoridad en medio de los ancianos, era una persona célebre, ilustre en medio del pueblo donde él vivía. Y pensaba que por culpa de su vejez y de su poca fuerza,
era que su ayer se había perdido y su hoy era de terror, de pánico, de miseria, de pérdida. Y veía su presente más negro que su mañana. Pero esto pasa cuando dependemos de nuestras fuerzas. Esto pasa cuando dependemos de nuestras capacidades, de nuestro intelecto, cuando dependemos de lo que somos, de lo que poseemos, cuando dependemos de lo que está en nuestra cuenta de ahorro, de lo que está en nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestras vivencias personales, de las personas que nos pueden ayudar o aportar algo en nuestra vida, pero no cuando dependemos de Dios. Ese es el problema. Pero quiero decirte hoy que tu mañana no depende de tus fuerzas, tu mañana depende del poder, de la gracia y de la misericordia de Dios. Aleluya. Tu mañana depende de tu fe y tu temor a Dios. Job perdió sus fuerzas físicas, cayó en enfermedad y dolor, perdió su fuerza económica, perdió su fuerza afectiva emocional, sus hijos, perdió sus hijos, sus hijas, su esposa lo rechazó y le dijo, si quieres, maldice a tu Dios y muérete. Job perdió todo aquello en lo cual estaban sus fuerzas, perdió todas sus amistades, perdió sus relaciones sociales, perdió su posición social, pero no perdió a Dios. Y esa es nuestra esperanza. Mientras tengamos nuestra fe en Dios, veremos un mejor mañana. Alabado sea Jesús. Porque tu bienestar, tu mañana, no depende de lo que tienes en tus bolsillos. Tu mañana no depende de tu estado físico, de tu vida emocional, no depende de tu posición social. Tu mañana depende de tu relación con Dios. Tu mañana depende de tu sometimiento a la voluntad de Dios. Tu mañana depende de tu temor y tu vida espiritual para con Dios. Tu mañana depende de confiar en las promesas de Dios. Apocalipsis 3:8 dice su palabra, dice el Señor, yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, sé que no has negado mi nombre y has guardado mis palabras. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra necesidad. Dios conoce nuestra vida personal. Dios conoce nuestra vida espiritual. Y hoy te está diciendo esta promesa. Aunque tengas poca fuerza, pero mientras tengas fe, habrá un mañana mejor. Aunque tengas debilidades, pero tengas fe, habrá una nueva fortaleza. Aunque tengas problemas a tu alrededor y la adversidad te absorbe y te acongoje, la presencia de Dios estará ahí, aunque tengas poca fuerza. Alabado sea Jesús. Tu éxito no depende de tu intelecto, sino del conocimiento que tengas de Dios. Tu victoria no depende de tus fuerzas, sino de las fuerzas que provienen de la presencia de Dios. Tu mañana, tu bienestar, tus propósitos y tu bendición no dependen de tu fuerza, sino de la fuerza de tu fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios y de la espera en la voluntad de Dios. De allí proviene tu bendición. De allí proviene tu victoria. De allí proviene la gloria de Dios en tu vida. Qué bueno es entender, amados hermanos, la importancia de esperar en el Señor. Y la Biblia lo expresa y nos mantiene. Estad quietos y mirad que yo soy Dios. Y recuerda en este día, no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y en quinto lugar, en este día quiero compartirte este principio y es mantente bajo la cobertura de Dios. Y te invito a leer el versículo 2, la parte B del versículo 2, que dice, como en los días que Dios me guardaba. Y dice el versículo 4, parte B, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Y dice el versículo 5, cuando aún estaba conmigo el omnipotente. Mantente bajo la cobertura de Dios. La palabra nos habla
En el capítulo 1, del versículo 8 al 10, nos narra, amén, en el capítulo 1, cómo era la vida de Job. La vida de Job era una vida próspera, era una vida llena de bienes, de riquezas. Tenía buen ganado, tenía muchas tierras, tenía mucho bienestar, tenía mucho gozo, mucha paz y tranquilidad. Job vivía bajo la cobertura de Dios. Amén. Un hombre que viva fuera de la cobertura de Dios no tiene mañana y desconoce su destino. En estos 3 versos que acabo de leer, Job sabía que las cosas se veían mal porque algo andaba mal. Él sentía que ya no estaba bajo la cobertura de Dios. Él lo sentía, por eso expresaba: cuando Dios me guardaba, cuando el favor de Dios velaba mi tienda, cuando Dios estaba conmigo. Y en el capítulo 1, del versículo 8 al versículo 10, nos narra cómo Satanás, cuando llega a Dios a provocarlo a celos con Job, le dice: ay, ¿acaso tú no le has cercado a él y a todo lo que tiene? Quítale ese cerco, quítale esa cobertura y déjame tocarlo y verá, si no, reniega tu nombre y te deja. Job vivía bajo la cobertura de Dios y Satanás lo sabía. Satanás le había dicho a Dios: no le ha acercado a él y a todo lo que tiene. Mira, no hay hombre más poderoso, más victorioso que aquel que vive bajo la cobertura de Dios. Job vivía bajo la cobertura de Dios. Job vivía bajo la sombra del Altísimo. No hay hogar más bendecido, más feliz, más próspero y lleno de paz que aquel que está bajo el abrigo del Todopoderoso. Job lo sabía y Satanás también. Job lo sabía, por eso estaba preocupado y lo estaba exclamando en este versículo. Y se preocupaba porque su ayer era un ayer de bendición, de prosperidad, de gozo, de alegría, de victoria, porque sabía que estaba bajo la cobertura de Dios. Y ahora todo estaba fallando, todo estaba en su contra, estaba enfermo, había perdido todo, estaba débil, estaba cansado y afligido, estaba lleno de tristeza y melancolía, porque había perdido la cobertura de Dios. Cuando un hombre se mantiene bajo la cobertura de Dios, vivirá una vida victoriosa. Cuando un hombre se mantiene bajo la sombra de Dios, vivirá una vida poderosa, una vida imparable, una vida llena de bienestar, como lo vivía Job. Job sabía que había perdido la cobertura y Satanás también. Mira, Satanás quiere sacarte de la cobertura de Dios, de la cobertura de la palabra de Dios, de la cobertura de la iglesia del Señor, de la cobertura de su presencia, de la cobertura de su temor. Nunca tendrás un mejor mañana si no estás bajo la presencia del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Nunca. Nunca tendrás paz y prosperidad y victoria si no estás bajo la cobertura de Dios. Usted podrá vivir sin dinero, sin bienes, sin amigos, sin riqueza, sin ganancia, pero nunca podrá vivir sin la cobertura de Dios. Es lo que vemos en la vida de Job. Apenas Dios le quitó la cobertura, él lo perdió todo. Perdió su familia, perdió su casa, perdió sus bienes, perdió sus negocios, perdió la salud, perdió sus riquezas. Como narra en el capítulo 29, perdió su posición social, porque quien pierde la cobertura de Dios y quien pierde la presencia de Dios, lo pierde todo. Lo pierde todo. Y Satanás lo sabía. Por eso lo primero que Satanás le dice al Señor con respecto a Job es: quítale el cercado y verás. Quítale el cercado y verás. Y Job lo dice en este versículo 2, 4 y 5, en el capítulo 29 de Job. Cuando Dios me guardaba, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda y cuando Dios estaba conmigo. Lo dice en pasado, estaba conmigo. Sabía que ya no tenía la cobertura de Dios. Lo mismo pasó en la vida de otro hombre de Dios, en la vida de José. La palabra dice que José entró en un momento terrible, en un momento de crisis, en un momento de adversidad. Y lo tiraron a la cisterna, le tenían envidia, lo vendieron como esclavo, le quitaron la manta poderosa que creían los hermanos que era por eso, que le había dado su padre, la manta maravillosa, la manta del privilegio, pero no le quitaron la cobertura de Dios. Y dice la palabra que donde José estaba, donde José iba, donde José llegaba, todo prosperaba, todo crecía, todo se veía bien, todo se veía lleno de bienestar, porque con él estaba la cobertura de Dios.
Aleluya. Nosotros tenemos que volver a su presencia. El hombre fue creado en la presencia de Dios, dice Génesis capítulo 3, 2 y 3. Dice la palabra que él vivía en la presencia de Dios. El hombre vivía en la cobertura de Dios. El hombre vivía en la dimensión de Dios. Es tiempo de volver a la presencia de Dios. Si estás sintiendo a Dios de lejos, es porque no estás en la cobertura de Dios. Si estás sintiendo que no tienes fuerza para vencer esta prueba, es porque no estás en la cobertura de Dios. Si tu discurso cada día te hunde más, te sumerge más en el fracaso, en la derrota, en el miedo, es porque no estás en la cobertura de Dios. Aleluya. Nosotros hoy tenemos que volver a la cobertura del Señor. Como dicen los Salmos 91, como dice el Salmo 23, como dice el Salmo 112, como dice el Salmo 127 y 128. Tenemos que volver a la presencia de Dios, tenemos que volver a la cobertura de la palabra de Dios, tenemos que volver a la cobertura del temor de Dios, tenemos que volver a la presencia de Dios. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si ahora te está faltando el pan, te está faltando la paz, te está faltando la tranquilidad, te está faltando el gozo, es porque no estás en la cobertura de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él me guiará hacia pastos delicados. Sobre mí derramará su gozo, su aceite. Ungirá mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Dice su palabra, delante de mis angustiadores, ungirá mi cabeza, aderezará mesa delante de mí. O sea que no faltará el pan, no faltará la bendición, no faltará la provisión. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a miedo alguno. Salmo 127 dice, no tendrá temor de malas noticias, pues su corazón estará firme, confiado en Jehová. Aleluya. Para ver un mejor mañana tenemos que estar en la cobertura del Señor. Para ver un mañana victorioso en medio de esta crisis, tenemos que mantenernos en la presencia de Dios. No te alejes, no abandones la cobertura de la palabra de Dios, porque ahí hay poder. No abandones la cobertura de la presencia de Dios, porque te llenará de paz y tranquilidad y fortaleza para vencer. Mantente en la presencia de Dios. Aleluya. Quiero invitarte al capítulo 42 de Job. Quiero invitarte al capítulo 42 de Job. Gloria a Jesús. Quiero invitarte allí para que veas que cuando Job comprendió todo esto que te acabo de decir, cuando Job comprendió estos principios, cuando Job entendió que tenía que cambiar su discurso, cuando Job entendió que tenía que buscar el rostro de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Dice Job 42, 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Alabado sea Jesús. Ya había cambiado su discurso. Ya su discurso no era de tristeza, de dolor, de lamento, de derrota, de fracaso. Ahora decía, yo conozco que tú todo lo puedes. En pocas palabras, Job estaba diciendo, yo conozco que tú me puedes sacar de esta enfermedad, me puedes sacar de esta adversidad, me puedes sacar de este desierto para una vida mejor. Cambió su discurso. Aleluya. Y después empieza a decirle en el versículo 3, por tanto yo hablaba lo que no entendía. Oiga. Él sabía que su discurso era el equivocado. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Gloria al Señor. Cambió su discurso. Ahora sabía que Él era Dios de cerca y no de lejos. Porque está diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Alabado sea Jesús. Bendito sea el Señor. Dios es maravilloso. Job sabía que no dependía de sus fuerzas. Job sabía que no dependía de lo que él era. Ahora había reconocido la grandeza, el poderío y la gloria de Dios. Aleluya. Pero mira lo que dice más adelante del versículo 10. Dice,
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios tiene un mejor mañana que tu ayer. Dios siempre sacará de la prueba, de la adversidad, de tu proceso, un mejor mañana que el que tenías ayer. Cuando Job aceptó el proceso, cuando Job entendió que Él es el Dios todopoderoso, aunque no lo vea, cuando supo que no es con sus fuerzas, cuando oró y clamó y volvió a la cobertura de Dios, Dios le quitó la aflicción, Dios le quitó la sarna, la enfermedad. Dios le quitó la enfermedad, la angustia, le quitó la soledad, porque ahora vinieron sus familiares de todas partes, vinieron muchas personas y también le devolvió lo que había perdido, porque empezaron a darle dinero, oro, empezaron a darle bienes económicos. Y dice la palabra, bendito sea Jesús, así dice la palabra. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Ahora abundaba el pan en su casa. Se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y mire lo que dice la palabra. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice el versículo 1, y murió Job viejo y lleno de días. Alabado sea el Señor, aleluya. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestra lejanía de Él, a pesar de que a veces dudamos de su poder, es un Dios que siempre está preparando algo mejor para nosotros. Es un Dios que tiene el control de todo en medio de la adversidad. Es un Dios que nunca dejará que sus promesas fallen en ti y no cumpla aquello que ha destinado para tu vida. Su postrer estado fue mayor que el primero. Dios le dio un mañana mejor que el que estaba anhelando y extrañando. Yo te invito a que levantes tus manos en este día para darle la gloria al Señor. Te invito a buscar ahora la presencia de Dios. Cierra tus ojos allí. Dios quiere que olvides aquello que añorabas antes en tu ayer y estés abierto a lo que está preparando hoy para que tengas un mejor mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo te ruego que te muevas así como te movías en Génesis capítulo 1, en medio del caos, en medio de la adversidad, como estamos viviendo ahora. En el nombre de Jesús, Señor. A ti nada te puede detener. Tú eres Dios y seguirás siendo Dios. Señor, que seas tú, Dios mío, ordenando todo lo que está siendo desordenado en este tiempo de crisis, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro empleo, en nuestro sistema familiar, en nuestros negocios, Dios mío, en nuestro territorio, Padre Celestial. Sé tú llenando el vacío que está dejando esta crisis ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Sé llenando los corazones de esperanza, Dios mío. Sé tú sanando los corazones que están tristes, melancólicos. Sé tú restaurando las vidas, Dios mío, que están decaídas, que han abandonado el altar de tu cobertura, de la presencia de Dios, de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús ahora, Espíritu de Dios, muévete con poder. Y sé tú sanando al que está enfermo, Dios mío. Libertando al que está cautivo, Dios amado. Quitando la opresión al que está oprimido, Dios del cielo. En esta hora, Rey de Gloria, manifiesta tu poder, Dios mío, en nuestras vidas. Manifiesta tu poder en nuestros hogares, Dios amado. Sigue tú, Señor, levantando nuestras vidas. Sigue llenando nuestros corazones con tu palabra, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Sigue dándonos confianza, Dios mío, que tus promesas, Señor, son eternas, Padre, que tus promesas aún no han expirado, no han caducado, Dios mío, que tus promesas están latentes para que nuestro mañana sea mejor, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Oh Rey de Gloria, bendice a mis hermanos. Bendice a los amigos, bendice a los vecinos y a todo aquel que está escuchando este programa por la radio, Dios mío, que está viéndonos por el internet, Señor amado, en Facebook Live. Aquel que nos está escuchando por la emisora Luz Radio 98.1, Padre. Aquel que va escuchando, que camina por la calle y en el momento es alcanzado por estas ondas, Dios del cielo. Aquel que está en su casa sin esperanza, levántale el ánimo, devuélvele el gozo, restaura su vida, Padre Celestial. Que tu unción pudra los yugos de la enfermedad, Dios mío. Aquellos que están padeciendo
en este momento alguna afección, Dios mío, en su cuerpo, sea respiratoria, sea física, muscular, Dios bueno, en el nombre de Jesús, sé tú rompiendo las cadenas que nos quieren amarrar a ese pensamiento de que esto no acabará, de que la enfermedad prevalecerá. No, cuando tu palabra dice, Dios mío, que la iglesia será la vencedora porque tú le has sellado con una promesa que dice, y el reino de los cielos no será arrebatado, el reino de los cielos no será derribado, el reino de los cielos permanecerá, Dios mío, mientras tú estés, Señor, en victoria, tu pueblo estará en victoria, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra de bendición. Espíritu de Dios, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigan en la presencia de Dios.